Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Qué alegría tenerlos por aquí una vez más. Espero que estén muy bien y listos para sumergirse en una historia que, francamente, nos ha dejado a todos con la boca abierta. Hoy vamos a desentrañar un tema que, créanme, tiene todos los ingredientes para ser un verdadero bombazo. Y es que, como habrán visto en el título, vamos a hablar de Ande revelando que Kerem solo mintió de un tema en su relación. Sí, han oído bien. Una sola mentira, pero cuando hablamos de relaciones, especialmente relaciones públicas y tan seguidas por el ojo público como la de ellos, una sola mentira puede tener un peso descomunal. Así que prepárense porque vamos a analizar este asunto con lupa, a desmenuzar lo que esto podría significar y, por supuesto, a compartir sus opiniones, que siempre son la parte más valiosa de nuestro canal. Antes de empezar, si aún no lo han hecho, les invito de corazón a que se suscriban a nuestro canal y activen la campanita de notificaciones. Así se asegurarán de no perderse ninguna de nuestras análisis, noticias y los chismecitos más jugosos del mundo del entretenimiento. Su apoyo es fundamental para nosotros. Bueno, amigos, vamos directo al grano. La noticia ha explotado en redes sociales y en los principales portales de noticias del corazón. Hande Erçel, nuestra querida actriz turca, ha hecho una declaración que ha puesto patas arriba el mundo del espectáculo. Según se ha reportado, y siempre basándonos en las fuentes que tenemos a mano, Hande habría revelado que Kerem Bürsin, su compañero en la aclamada serie Sen Kalkapm, y con quien se le ha vinculado sentimentalmente durante un largo tiempo, le mintió sobre un tema específico en su relación. La clave aquí es ese solo. Un solo tema. Esto nos lleva a preguntarnos, ¿qué tema podría ser tan delicado, tan trascendental, como para que Hande decida hacerlo público, aunque sea de forma tan selectiva? ¿Qué significa esta revelación para la dinámica de su relación? ¿Y cómo reaccionarán sus fanáticos, que han seguido cada paso de esta pareja con una devoción casi religiosa? Lo primero que debemos entender es el contexto. La relación entre Hande Erçel y Kerem Bürsin ha sido, sin duda, una de las más comentadas y seguidas de los últimos años. Desde que comenzaron a grabar Sen Kalkapm, la química entre ellos traspasó la pantalla y cautivó a millones de espectadores en todo el mundo. Las redes sociales se llenaron de teorías, esperanzas y, por supuesto, de innumerables fotos y vídeos que alimentaban la ilusión de sus seguidores de que su amor de ficción se había convertido en una hermosa realidad. Y sí, durante mucho tiempo ambos mantuvieron un perfil bajo, evitando confirmar o negar los rumores, lo que solo avivaba más el fuego. Sin embargo, con el tiempo y a través de gestos, indirectas y finalmente apariciones públicas más abiertas, parecía que su relación estaba más que confirmada. Se les veía juntos compartiendo momentos, viajando y construyendo una historia que muchos admiraban. Ahora, la palabra mentira en una relación es algo muy serio, ¿verdad? Y si Hande ha decidido decir que Kerem solo mintió de un tema, esto nos abre un abanico de posibilidades y, a la vez, nos deja con muchísimas preguntas. ¿Podría ser algo relacionado con el inicio de su relación? ¿Quizás algo que sucedió antes de que las cosas se pusieran serias entre ellos? ¿O tal vez algo más reciente que ha afectado la confianza? La especulación es infinita, y precisamente por eso estamos aquí, para intentar poner algo de orden en este torbellino de información. Analicemos la palabra solo. Este adverbio es crucial. No dice que mintió de muchas cosas, sino de un tema. Esto podría sugerir varias cosas. Por un lado, podría significar que a pesar de esta única mentira, la relación en general ha sido honesta y sincera. O por otro lado, podría ser una forma de decir que esa mentira en particular fue devastadora, a pesar de ser la única, y que por eso ha decidido hacerlo público. Piénsenlo, a veces una sola piedra en el camino puede ser más difícil de superar que un camino lleno de pequeños tropiezos. Una de las preguntas que surgen de inmediato es ¿por qué ahora? Si esta mentira ocurrió hace tiempo, ¿qué ha llevado a Hande a revelar esto en este preciso momento? ¿Hay alguna intención detrás de esta declaración? ¿Es una forma de sanar, de poner punto final a una etapa, o tal vez de ajustar cuentas? Las relaciones públicas son un terreno resbaladizo, y cada movimiento es analizado al milímetro. Es posible que Hande sienta la necesidad de ser transparente con sus fans, o quizás busca protegerse a sí misma y a su imagen. Y hablemos de Kerem. ¿Cómo creen que él reaccionará a esta revelación? ¿Negará lo sucedido? ¿Lo admitirá?
¿Intentará aclarar la situación? Lo que es seguro es que esto generará una ola de comentarios y especulaciones en los medios y entre sus seguidores. Es probable que se le pregunte directamente en futuras entrevistas y su respuesta será analizada con detenimiento. Desde nuestro canal, siempre tratamos de abordar estos temas con respeto, basándonos en la información disponible y, sobre todo, invitando a la reflexión. No estamos aquí para juzgar, sino para entender y para compartir con ustedes lo que sucede en el fascinante mundo del entretenimiento. Ahora, la gran incógnita es, ¿cuál es ese tema? Sin información concreta, solo podemos especular. Podría ser algo tan simple como una mentira piadosa que se salió de control, o algo mucho más profundo. Por ejemplo, ¿podría ser relacionado con su situación sentimental con anterioridad a su relación con Ande? ¿O quizás algo relacionado con sus aspiraciones profesionales y cómo esto afectaba a la relación? ¿O tal vez algo más personal, que solo pertenece a su esfera íntima y que ella considera importante compartir para establecer límites? Si pensamos en el impacto de una sola mentira en una relación, puede ser demoledor. La confianza es la base de cualquier relación sólida. Cuando esa confianza se ve erosionada, incluso por un solo acto, la reconstrucción puede ser un proceso largo y difícil. Ande, al revelar esto, está abriendo una ventana a la complejidad de las relaciones, incluso las que parecen perfectas desde afuera. Consideremos las diferentes reacciones que esto podría generar en la audiencia. Por un lado estarán aquellos que apoyen incondicionalmente a Ande, lamentando que haya tenido que pasar por esto y esperando que encuentre la paz. Por otro lado, habrá quienes critiquen a Kerem por haber mentido, sin importar el motivo. Y por supuesto estarán los que defiendan a Kerem, argumentando que todos cometemos errores y que una sola mentira no define a una persona. Es importante recordar que en estas situaciones, solo las personas involucradas conocen la verdad completa y las circunstancias que rodearon el hecho. La forma en que Ande ha elegido comunicar esto también es interesante. No ha dado detalles específicos, ha sido una declaración más bien general. Esto podría ser una estrategia para mantener un cierto nivel de privacidad, o quizás para dar a Kerem la oportunidad de explicar la situación en sus propios términos. O también podría ser que ella simplemente no quiera ahondar en los detalles de una forma pública. Otro aspecto a considerar es cómo esto podría afectar la imagen pública de ambos. Ande, con esta revelación, se posiciona como una persona que valora la honestidad y la transparencia. Kerem, por otro lado, podría enfrentar un escrutinio mayor sobre su comportamiento en las relaciones. Sin embargo, es importante recordar que esta es solo una faceta de la historia, y no define la totalidad de su persona o de su relación. En el mundo de las redes sociales, donde la información viaja a la velocidad de la luz, estas declaraciones se amplifican de manera exponencial. Cada comentario, cada publicación, cada rumor se convierte en parte de la narrativa. Es fascinante y a veces un poco abrumador ver cómo un solo comentario puede desencadenar una avalancha de opiniones y análisis. Y es precisamente por eso que me encanta tener este espacio con ustedes. Aquí podemos compartir nuestras ideas, debatir de forma respetuosa y tratar de entender las diferentes perspectivas. Su participación en la sección de comentarios es invaluable, y me encantaría saber qué piensan ustedes sobre esta noticia. ¿Creen que es algo grave? ¿Cómo creen que Kerem debería reaccionar? ¿Qué consejo le darían a Ande? La vida y las relaciones están llenas de matices. No todo es blanco o negro y a veces una sola mentira puede tener muchas capas de explicación y contexto. Quizás Kerem mintió por un malentendido, por miedo, o por tratar de proteger a Ande o a la relación en sí misma. Sin embargo, como espectadores, solo tenemos las piezas del rompecabezas que se nos presentan, y nuestra labor es intentar armarlo de la mejor manera posible. Podríamos analizar las posibles motivaciones detrás de la revelación de Ande. Quizás busca reivindicar su propia verdad y su propio valor en la relación. Quizás está estableciendo un precedente para futuras interacciones y para dejar claro lo que ella considera inaceptable. O tal vez, y esto es solo una especulación, esté preparando el terreno para una posible ruptura, o para una nueva etapa en su relación donde la transparencia sea un pilar fundamental. Es importante recordar que al final del día, Ande y Kerem son personas con sus propias experiencias, sus propias emociones y sus propias formas de gestionar sus vidas. Lo que vemos en las pantallas o en las redes sociales es solo una pequeña fracción de su realidad.
Para concluir, esta revelación de Ande sobre la única mentira de Kerem en su relación abre un capítulo intrigante en su historia. Nos recuerda que incluso en las relaciones que parecen idílicas, existen desafíos y complejidades. La confianza es un bien preciado y su erosión, incluso por un solo acto, puede tener repercusiones significativas. La forma en que ambos manejen esta situación en el futuro y las revelaciones adicionales que puedan surgir, serán sin duda seguidas de cerca por sus seguidores. Así que, para resumir lo que hemos analizado hoy, Hande Erçel ha revelado que Kerem Bürsin le mintió en un único tema dentro de su relación. Esta declaración, aunque concisa, tiene un peso enorme y ha desatado una ola de especulaciones sobre la naturaleza de la mentira, las motivaciones detrás de la revelación y el futuro de su relación. Hemos explorado las posibles implicaciones de esta noticia, el rol de la confianza en las relaciones y cómo la exposición mediática puede afectar a las figuras públicas. Quiero agradecerles enormemente por acompañarnos en este análisis. Ha sido un placer compartir estas reflexiones con ustedes. Ahora, me encantaría saber qué piensan ustedes. Dejen sus comentarios abajo, me encantaría leer sus opiniones y teorías sobre este tema tan candente. ¿Creen que este incidente podría afectar la relación a largo plazo? ¿O creen que al ser un solo tema, podrán superarlo? Y si les ha gustado este vídeo y lo encuentran interesante, por favor, denle un gran like. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares para que todos podamos debatir sobre este tema. Y lo más importante, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal y activen la campanita de notificaciones para no perderse ninguno de nuestros futuros vídeos. Su apoyo es lo que nos impulsa a seguir creando contenido de calidad para ustedes. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo grande.